dale. En la mañana de Radio Latina, El Pulso del Campo. Saludo a Julio Liutier, creo que es así el apellido, ya me corregirá él, es asesor de CREA, está en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Hola Julio, Eduardo Serenelini, buen día. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo es el apellido, Julio? Letier. Letier, ahí está. Bien pronunciado. Bien pronunciado, ahí está. Bueno, perfecto. ¿Qué zona estás de la provincia de Buenos Aires? En Pergamino. Bueno. Sí. Bueno, Día lindo. brillante como nombraste ahí para Capital. ¿Sí? Sí, espectacular. Qué lindo. ¿Ahí tuviste tema inundación? Sí, bravísimo. Mira, han llovido los últimos... En agosto, más de 350 milímetros. En el año van llovidos 1100. El promedio anual para Pergamino son 900. Todavía queda toda la primavera. Realmente fue una gran complicación. Una gran complicación. Sí. Y esto en el suelo, bueno, más allá del problema en el presente, Sí. a futuro, ¿cómo se recupera? Mira, el agua drena internamente o escurre. O se va para abajo o se va para el costado. El tema es que las situaciones más planas todavía tienen agua. Y se agrava esto con un pronóstico de año niño, donde las probabilidades de que haya exceso de lluvias durante noviembre, diciembre, enero son muy altas. Entonces eso te genera dudas en cuanto a la producción, de qué vas a sembrar, maíz o soja, qué porcentaje de cada uno, qué porcentaje de pérdidas podés tener en un lote. Si un lote se encharca, se inunda, tenés pérdidas concretas, que parte de la superficie sale de producción. Bueno, y además en el tema del trigo, ¿no? Generalmente los trigos sembrados, el momento crítico es primavera, en octubre te llueve mucho, tenés baja insolación, baja productividad, baja calidad. Y es poco incierto, porque todo funciona en función de pronósticos, ¿no? Claro. Vuelve a llover, se va a complicar más todavía. A ver, y a esto le sumamos tu especialidad que tiene que ver con las malezas, ¿no? El suelo no es tirar la semilla, espero la cosecha y se terminó. Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, el cultivo, como toda otra actividad humana, el cultivo hay que protegerlo, ¿no? Las malezas es el factor adverso más importante que tiene la producción agrícola porque funciona como competencia, ¿no? Vos ponés todos los recursos disponibles para que el cultivo se exprese y exprese su máximo potencial y su máxima producción, y las malezas cuando aparecen compiten por los recursos que vos ponés, todo lo que sea la fertilidad, el fósforo, el nitrógeno, el azufre, el agua que vos pusiste disponible en el barbecho cuando preparaste el lote, la que va a llover, de acuerdo a cómo sembraste, en qué fecha de siembra pusiste el cultivo, y hasta por la luz, ¿no? ¿Y la maleza tiene que ver con el suelo o tiene que ver con el cultivo? Mira, es una dinámica, la naturaleza es muy compleja, ¿no? Y generalmente uno tiende a proponer soluciones simples de controles, como pasa también en medicina humana, y después la naturaleza trae problemas un poco más complejos en el mediano plazo. La maleza está, hay un montón de especies silvestres que están dando vueltas. Depende del cultivo que yo haga, pueden convertirse en problema o pueden no convertirse en problema. En los últimos años ha habido una zojificación importante, producto más que nada del marco macroeconómico que hemos vivido en los últimos 12 años, de un fuerte desaliento a la siembra de maíz y soja y un fuerte aliento a la siembra de soja. El productor no tenía muchas opciones para decidirlo, entonces hizo mucha soja. Eso implica operar de manera simple sobre el sistema, hacer el mismo cultivo todos los años, llevado a un extremo, ¿no? Te estoy maximizando el ejemplo para que sea más claro. Si yo hago soja todos los años, ocupo el suelo en el mismo momento, de octubre a marzo, de octubre a abril, uso los mismos herbicidas, hago el mismo control químico, lo que estoy haciendo es generando resistencia, estoy operando con una presión de selección importante para que determinadas malezas aparezcan y otras no. Y estamos con problemas de malezas resistentes culpa de esta problemática que es compleja, que no solamente es agronómica, sino también es política y económica. Sí. O sea, la naturaleza hace que se refuerce esa maleza. A ver, es como vos lo dijiste, es como en el cuerpo. El antivirus, y bueno, pero el virus se refuerza y va a buscar el camino que él encuentre, ¿no? Acá lo mismo. Imagínate un ejemplo muy simple, para lo mejor ayuda un poquito más, con un poquito más de claridad. El tema de los antibióticos y las bacterias, ¿no? Lo que implica las infecciones en el hombre, en el cuerpo, y las infecciones intrahospitalarias. ¿No? Las bacterias son especies que tienen una capacidad de colonización muy importante y de reproducción muy importante, y hay pocos principios activos para controlarla. Si de golpe aparece un principio activo, un antibiótico determinado, se empieza a usar masivamente, y todo el tiempo.
En toda población biológica siempre hay un porcentaje chico de individuos que resisten tratamientos químicos. Si usas el mismo producto todo el tiempo, eliminás los sensibles, dejás los resistentes. En poco tiempo la población que era sensible es resistente. Ahora, vos querés atacar la maleza, tenés ahí con un químico, pero a su vez tenés que cuidar tu cultivo No, por eso de ese químico. Desde ya. Digamos, hay diferentes caminos, ¿no? El más simplista, el más sencillo es usar químicos específicos con residualidad, sin residualidad, eso lo vas viendo. Lo ideal es operar con la misma complejidad que opera la naturaleza. En ese sentido, la rotación de cultivos, rotar los cultivos, hacer este año soja, el año que viene trigo soja, el otro maíz, después volver a soja, implica emular la diversidad de la naturaleza. Si yo cambio los cultivos, cambio también los principios químicos que uso, los voy rotando, entonces es como usar diferentes antibióticos. Los que son resistentes este año, el año que viene lo combato con otro principio. Pero más importante que eso es el tipo de cultivo. Por ejemplo, si yo ocupo con soja este año mi lote, siembro en octubre, tengo la soja creciendo hasta abril y ocupando el suelo. Determinado tipo de malezas las voy a combatir, otras no. Si el año que viene pongo trigo, las malezas que atacaron el cultivo de soja, que nacen en primavera, cuando quieren hacer, yo tengo un cultivo instalado de trigo, que es de invierno. Le planteo en junio, cosecho en diciembre, cuando quieren hacer, la cobertura del trigo las combate por sí mismo, sin usar químicos. Al año siguiente cambio de vuelta a la ocupación del suelo en momentos. ¿Ves? Entonces trato de emular la complejidad de la naturaleza, no usando solo químicos, sino combinando factores de ocupación, de competencia. Es decir, la maleza compite al cultivo, pero si yo le gano en la plantación, mi cultivo compite a la maleza. ¿Y esos químicos cómo se aplican? ¿Vía aérea? ¿Cómo lo aplicás? La mayor parte es todo terrestre. El avión se usa cuando específicamente no tenés problemas de piso, está el lote anegado, tenés problemas de barro, digamos, y no podés operar. Hay mucha literatura escrita sobre esto que no se ajusta estrictamente a la realidad, ¿no? Hubiera una serie de experimentos en cuanto a deriva. Deriva es cuando yo aplico un químico ahora sobre el lote, hay viento, lo corre y lo deriva hacia el costado, digamos. E invade superficie que yo no quería fumigar. Es mucho menos de lo que se dice. Pero la mayoría de las aplicaciones son terrestres con principios específicos, ¿no? Si bien, imagino que no es para este cultivo, pero la producción intensiva fue una gran solución, ¿no? Poder aumentar... evitás toda la maleza, etcétera. El riego por goteo. Bueno, entras en otras complicaciones, ¿no? Digamos, lo ideal es poder tener diversidad. Que yo pueda tener en mi planteo trigo, soja, maíz, cebada, algún otro cultivo más, que implica cambiar los principios químicos, cambiar los momentos de ocupación del suelo. Y tratar de tener un porcentaje importante de 2 cultivos en un año en mi planteo. Te estoy hablando para norte de Buenos Aires, donde el agua alcanzaría para 2 cultivos. Para eso tengo que tener un marco posible, económico, que me permita poder sembrar trigo, poder sembrar maíz, obviamente soja voy a poder sembrar. Esto no ha estado ocurriendo en los últimos 10 años, ¿no? Pero si yo aumento la proporción de doble cultivo, no solamente beneficio el suelo, también me ayuda a combatir más malezas y evitar estos problemas de aparición de resistencia. Entiendo. Y el rico suelo argentino. Qué valor, qué riqueza tenemos, Julio. Sí, ¿no? La verdad que sí. Qué bárbaro. ¿Las nuevas generaciones están en el campo? ¿Están presentes en el campo? ¿Sí? De otra manera, ¿no? Digamos, lo que es la población en el campo mismo se ha ido achicando, ha ido cambiando, ha habido una concentración de superficies, han aparecido estas nuevas figuras de los que arriendan tierra a quienes no producen. Hay toda una dinámica, casi te diría sociológica, de formas distintas de explotación. Ahora, cuando el productor argentino es muy dinámico, es reconocido mundialmente como una persona que cambia y que se adapta al cambio rápidamente, y que implementa tecnología. Y hay un tema de formación. Mira, salió hace unos años una encuesta viendo la formación de secundaria y universitaria de los productores. Yo no me acuerdo exactamente el número, pero era más de la mitad de los productores agrícolas eran jóvenes y a su vez tenían grado universitario. Muy bien. Al revés que, por ejemplo, Estados Unidos, que es una referencia en cuanto a producción, donde la mayoría no eran graduados universitarios, ¿no? Esto nos da esperanza, entonces. Sin Julio, duda, sin duda. Te mando un fuerte abrazo, buen fin de semana. Igualmente, un abrazo. Gracias. Bueno, está claro, ¿no? El campo argentino, yo me quedo con esto final, tenés esperanza, tenemos riqueza por un lado, naturalmente nuestro suelo es rico, y sumado el recurso humano, la universidad que se mete al campo para que el campo ingrese al mundo, fundamental.